y todas se mantienen vibrando, aunque yo no lo vea a simple vista, vibrando, porque es energía, y está todo ahí. Con los ojos adecuados veríamos cómo se sujetan las cosas. Y las cosas que están en la Tierra, ¿de dónde salieron? ¿De Andrómeda? No, las cosas de la Tierra son de la Tierra. Entonces tomo tierra, agua, fuego y aire que están en la Tierra y les doy una forma distinta y creo los árboles, creo el agua, creo las nubes, creo las cosas. Simplemente es cómo hay un proceso en que la conciencia toma esa energía y le da estructuras determinadas y le dice, esta es la forma que tiene. Entonces ahí tiene que haber una ley que diga, te quedas así y no te mueves. Vale, el tema de la conciencia. Traté el tema del espíritu, el tema del alma, el tema de la conciencia, luego seguiré con temas relativos a la mente. Vamos con la primera diapositiva, ¿no tienes ahí el mando? ¿No? Sí, lo tengo aquí. Ahí ve la imagen de un Buda. Por cierto, si no saben lo que significa la palabra Buda, viene del sánscrito budo, que es como de iluminarse, despertarse, ser consciente. ¿No era hijo de Buda? Sí, que también alcanza la iluminación. Para que Vigilio vea. Pero Sí, no es. Vigilio ve. No, Ahora está bien puesto. no, digo porque eso pero ¿por qué normalmente lo hacen? Pues no lo sé. Y que le rasca, dice que la barriga. Cacho de barriga así, los mofletes, las orejas larguísimas. Y que le rasque la barriga. No sé. Dice no, porque Buda es como un ejemplo de vida sana y demás, pero ejemplo lo ves con las cachos de barriga. Las imágenes que hacen de él, ¿no? Tan extrañas. Se refiere mentalmente, no físicamente. Bueno, a saber. No, pues dice que al principio estuvo mucho tiempo de ayuno hasta que pensó que eso no llevaba a ningún lado, ni tampoco el otro extremo de comer y comer, sino que lo ideal sería una comida. Esta es su manera de meditación. Estás hablando de Siddhartha. Siddhartha, claro, bueno, es un tema, venga. Este es un modo de... Bien, el tema de la conciencia, vamos con la palabra. La conciencia, del latín conscientia, conocimiento compartido, pero diferente de la definición de conciencia, SC, de ser consciente de ello. Se define en términos generales como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Pero también se refiere a la moral o bien a la recepción normal de los estímulos del interior y el exterior. Conscientia significa literalmente con conocimiento, del latín cum scientia. Conscientia. Conciencia de Sí, de conocimiento. ¿no? De ellos. ¿Tiene conocimiento de qué? De ti mismo. Eso es un punto clave que ya estamos, en el que estamos empezando a entrar con todas estas temáticas de Enric, de Gary y demás libros, ¿no? La conciencia crea la vibración, ¿vale? Esto es un punto importante. Ahora matizo en ello. Entonces, la conciencia crea la vibración y esta vibración es luz. La conciencia guarda relación con la raíz de la densidad de vibración. Aquí puse un ejemplo de longitud de onda. Se ve más corta, más larga, la que es mucho más larga, y después esta que es más distorsionada, la delta. Así como esto también afecta al propio cuerpo y también depende del estado en el que uno esté. Si estás plenamente consciente, con el solo hecho de cerrar los ojos, aunque sigas estando consciente y no estés dormido, también hay unas ondas particulares que operan. Estamos hablando precisamente ahorita de que podemos observar la creación y vemos que la mayoría de espacio aparentemente es vacío, y lo que vemos que se aglutina son como formas que a un microscopio también son mayormente vacío. A la larga todos son como energía, no como energía, realmente todo es energía, pero una especie de energía inteligente que se organiza de una forma y obedece a determinadas leyes invisibles. La ley está, no sabemos de dónde sale, pero es como que opera dentro de este cosmos, y a través de esa energía forma las estructuras y desarrolla las causas, los efectos a las causas. ¿Bien? Entonces casi todo es invisible. En los espectros de la luz lo vemos, las ondas que son más cortas o las que son más largas. Y respecto a la conciencia,
también tenemos que incorporarlo ahí, porque lo que estamos viendo es que hay una percepción de la mente colectiva buscando encontrarse a sí misma, lo que otras veces hablamos respecto del ego, ¿sí? Y esa conciencia, buscándose a sí misma o tratando de entenderse a sí misma, proyecta en el universo lo que podemos llamar espacio-tiempo, y dentro de ello una partícula de información que llamamos fotón. ¿Sabes lo que es el fotón? Vale. Bien. La foto. La conciencia es el microcosmos de la ley del uno. ¿Sí? Voy entrando en detalle. Si quieres hacer alguna pregunta respecto de esto, yo voy haciendo parones. No son muchas diapositivas. Son 4. Presento las diapositivas y vuelvo otra vez al principio. ¿Vale? Entonces ya para terminar la clase. Entonces hago primero una revisión de las primeras 4 diapositivas y vuelvo otra vez a este punto. Vamos con la siguiente. Vale. Es importante hablar de la conciencia. Vale. Es importante hablar de la conciencia y de la creación. No de la creación de todas las cosas que nosotros vemos, animales y demás, porque eso ya es un punto más avanzado de la conciencia. Es el punto inicial de cómo empezó todo, si estuviésemos hablando de un inicio, porque aquí no existe tiempo ni el espacio, simplemente la eternidad. ¿Okay? Lo primero que existe, si hablásemos de tiempo, lo primero, el infinito, es lo que siempre encontramos. Mitología que uno vea o estudie cultura antigua siempre van a decir lo mismo. Lo primero que existió fue un eterno infinito. Simplemente existía la totalidad, aunque no viésemos un algo, o no existiese una ley, o una figura, o una forma, o una luz, o un color, no existía nada, salvo el infinito, el espacio, ¿sí? Pero no espacio como un volumen, sino que sencillamente existía todo aunque no había nada. Un tanto complicado de explicar, ¿no? Otro lo llaman oscuridad. Eso fue lo primero, lo infinito. Lo segundo, el infinito se hace consciente. Con ese que antes dije, consciente, con C, que es sobre sí mismo, pero es consciente ahora con S y con C. ¿Sí? Una cosa consciente y otra cosa consciente. Sí. Sí, es diferente. ¿Ok? Luego consciente. Digo, ¿qué está pasando? ¿Sí? Bien. Lo tercero, el creador surge a consecuencia del deseo del uno infinito, pues el primero infinito, en experimentarse a sí mismo. La primera conciencia que está existiendo de sí mismo es el uno, a quien llamamos el perfecto. Él es el que siempre ha existido, no existe ni en el tiempo ni en el espacio. La luz, por muy grande que sea la luz de los grandes cielos, no es más que un reflejo de su propio ser, una circunstancia en la que él se refleja a sí mismo, pero él mismo es más que la gran luz. Entonces él, que es un uno infinito, que lo es todo realmente, aunque nosotros no podamos comprender la magnitud de lo que él es, se hace consciente de sí mismo y se refleja a sí mismo fuera de sí mismo. Un ejemplo, me pongo delante de un espejo, o estoy yo en una habitación y digo, ¿quién soy yo? El razonamiento de qué soy. Me pongo un espejo delante y ya estoy viendo un reflejo de mí mismo. Entonces ya no estoy yo solo, está el espejo, pero el espejo está reflejándome a mí mismo. Imaginemos que soy una especie de Dios y al tener tanto poder, mi solo reflejo también es algo, no es solamente una proyección holográfica. Entonces ya soy yo y mi reflejo. De esa manera el perfecto tiene un reflejo de sí mismo. Podríamos llamar a este reflejo emanación. Como él piensa y tiene un razonamiento sobre soy, existo, soy consciente de mí mismo, ese pensamiento se proyecta. Ese pensamiento la podemos llamar Bárbelo o Barbeló, la gran madre, que es el pensamiento o prepensamiento del Padre. Digo prepensamiento porque él aún no desarrolla una idea de voy a hacer esto, voy a proyectar lo otro, que será tal cosa. Acuérdense, no estoy limitando a espacio-tiempo, simplemente tengo que decir el inicio porque por algún lado tengo que empezar, ¿no? Entonces, este prepensamiento, antes de proyectar cualquier realidad, cualquier cosa que quiera crear, cualquier idea, ese prepensamiento es su propio reflejo y él lo llama Barbeló, la madre, ¿ok? Su prepensamiento.
Bien, a partir de ahí vienen otras emanaciones que son reflejos de sí mismo. Pero como yo soy el original, el espejo es solo mi reflejo. No es original, yo soy el original. El espejo solamente me está reflejando a mí. Sin embargo, tengo tanto poder que mi reflejo no es vano. Y como yo tengo conciencia, mi reflejo también tiene conciencia. Bien. Ahora, el creador surge a consecuencia del deseo del uno infinito en experimentarse a sí mismo. Quiere ver cómo se proyecta su propia idea en él mismo. Pero yo diría, bueno, me quiero experimentar fuera de mí. Pero al decir fuera, ya estoy generando una separación. Porque estoy diciendo, vale, existe este cuarto, yo soy quien existe, yo soy consciente de mí mismo, y quiero verme a mí mismo. Puedo hacerlo a través del espejo, o puedo proyectarme como un duplicado delante mío. Pero ¿dónde lo duplico? ¿Fuera de mí? ¿Y dentro de la habitación? No puede ser, porque la habitación soy yo. O sea, no hay nada separado del perfecto. Por consiguiente, si él quiere mostrarse o proyectarse a sí mismo, y él lo es todo, pues esa proyección tiene que proyectarse dentro de sí mismo. ¿Me explico? Sí. Yo soy quien existe, pero yo estoy diciendo, limitándome un cuerpo, pero hay una habitación. Sin embargo, si yo soy uno, la habitación no puede estar allá y yo aquí. La silla no puede estar allá si yo la creo con mi mente. Porque si yo soy todo, un límite, y yo creo la silla está fuera del límite, entonces hay algo más. No, yo soy el único que existe, entonces la silla tiene que estar aquí. Por consiguiente, no hay un espacio ni un tiempo, porque la silla la estoy proyectando dentro de mi mente, en lo que yo soy. Así es como quiero ahora entender que toda la creación está dentro del infinito uno, o sea, del perfecto. Toda la creación está dentro de él, no está fuera. Igual que pensamos, no, estamos separados de Dios, nos falta comunicación con Dios. Somos el hijo pródigo separado. No existe un Dios está aquí y yo allá, porque si aquí está Dios y yo estoy aquí, ¿eso de aquí qué es? Si Dios es esto y esto aquí ¿qué es? ¿Diablo? ¿Dios segunda parte? ¿Una réplica de Dios? Dios es todo, entonces si es todo no puede haber nada afuera. Esa idea la creó nunca hemos salido de Dios. La creamos nosotros, esa idea. Claro. Nuestro ego nos hace pensar que estamos separados de Dios como si existiese un universo paralelo que Dios dijo fuera, echa para allá, no haces parte de mí. Imposible. Entonces todo está dentro de Dios. Nuestra idea de separación está también dentro de Dios. Es como un sueño dentro de otro sueño y dentro de otro sueño. Y cada uno de esos sueños tiene una capa que podríamos llamar velo. Origen. Y es Entonces, también sí, como un velo visibilidad. que podríamos también definir como olvido. No me acuerdo, no consigo percibir, pero en algún momento pasaremos de esa fase y empezaremos a comprender que caímos en un sueño. ¿Sí? De ahí que dice la escritura, y el hombre fue puesto en sueño profundo. Ahí estamos nosotros en el sueño profundo. Bien, ahora, el creador surge a consecuencia del deseo del uno infinito en experimentarse a sí mismo, palabra importante, experimentar a sí mismo, y genera esa plenitud, la nada que tiene el potencial de ser. O sea, la nada, aunque no digo nada porque no es algo como nosotros ahora definimos, esto se llama así, le doy nombre a esto tiene tal forma, pero no quiere decir que si no haya nada, es que Dios es nada. No, sino que es todo, pero no son las formas que vinieron a concentrarse posteriormente. En otras palabras, la sala existe, pero no quiere decir que no exista nada en esta casa, simplemente todavía no he creado esto y creo lo otro y creo lo otro. ¿Y de dónde lo creo? De la propia conciencia que hay en esta casa. Digamos, energía. Aquí en la casa sigue habiendo energía, pues tomo y creo con la energía, organizo los átomos, las moléculas, las estructuras y formo una vela. Vuelvo a coger los átomos porque son cargas de energía, entonces la conciencia se convierte en energía, la energía en átomo, el átomo en molécula y formo otra estructura. Entonces doy lugar a todas las cosas y todas se mantienen vibrando, aunque yo no lo vea a simple vista, vibrando, porque es energía y está todo Con ahí. los ojos adecuados veríamos Claro. cómo se sujetan las cosas. Y las cosas que están en la Tierra, ¿de dónde salieron? ¿De Andrómeda? No, las cosas de la Tierra son de la Tierra. Entonces tomo tierra, agua, fuego y aire que están en la Tierra y les doy una forma distinta y creo los árboles, creo el agua, creo las nubes, creo las cosas. Simplemente es cómo hay un proceso en que la conciencia toma esa energía y le da estructuras determinadas y le dice, esta es la forma que tiene.
Entonces ahí tiene que haber una ley Un que diga, te programador quedas así y no te informático. mueves. Un programador de informática lo podría entender. Eso es. Seguramente. Ahí mismo tenemos la prueba, en la misma pantalla. El arquitecto de Matrix seguro que lo entiende bien. Ahí Un tenemos- programador de informática lo sabría muy bien, porque para crear los dibujitos de una pantalla, para hacer que ese número, un código binario, un código Claro. simple, un montón de números, ahí, una combinación increíble, se proyecte en una pantalla, en una imagen, tiene Claro, que y tengo una entender- forma y un programa. Estaría El uno- muy el uno es el mando, Muy ¿no? familiarizado con la idea. el mando que proyecta. El mando proyectado. Entonces, es esa nada, digo nada porque nosotros creemos que es nada porque no vemos nada, pero es energía, es potencial, ¿sí? Que tiene el potencial de ser, ¿sí? De ser en el sentido de que tiene la capacidad de poder proyectarse. Entonces no es nada. Yo no puedo, si aquí tengo una vasija vacía, si está vacía, no puede ella sola crearse en la forma que le dé la gana y convertirse en una serpiente o convertirse en un avión. No puede en sí misma, a menos de que sea una conciencia que es capaz de crear su propia realidad. Y dice, me creo en lo que yo quiera, me convierto en lo que yo crea, soy lo que yo quiero, lo que yo quiera. Pero entonces esa idea de decir, me apetece ser o me apetece conocer, es lo que tiene que aparecer. En primera instancia, me hago consciente de mí mismo, existo, soy, ¿no? Típica palabra, idea de Aristóteles, ¿no? Otro que dice, no me acuerdo quién fue el que lo planteó, dice, pienso, luego existo. Entonces esa idea de que yo existo, ¿cómo? Descartes. Descartes, ¿verdad? Pienso, luego existo. Entonces, una vez existe ese planteamiento, digo, Ah, no, Descartes, no, Descartes. sí, creo que Ah, fue. bien, dudo, si dudo Descartes. pienso, sí. No, creo que es Pero Descartes, sí. Si dudo pienso, luego existo, sí, Descartes. Entonces está lo primero, ser consciente de mí mismo. Ahora lo otro es decir, me gustaría experimentar algo. Pienso, tengo tal capacidad de hacer lo que me dé la gana, que quiero crear y creo. Y una vez creo, digo, bueno, me gustaría entrar dentro de lo que he creado y jugar. Entonces para poder hacerlo tengo que crear una conciencia inferior que entre en comunicación o en conexión con el resto de cosas. Un ejemplo, creo la silla que es de madera, pero yo no soy físico, entonces yo no puedo disfrutar de la silla, no me puedo sentar porque me siento y la atravieso. Yo soy invisible, soy incorpóreo, pero la silla está compuesta por determinada carga de energía organizada de tal manera y sirve para una función, para que una persona que tenga una proporción física también se pueda sentar. El aire no se puede sentar ahí, o el agua no se puede sentar. Por consiguiente, tengo que crear primero cosas organizadas, creo todas esas estructuras y entonces digo, necesito un vehículo que sea de la misma consistencia de eso. Entonces tengo que crear un vehículo que sea físico según las cosas físicas que cree. Luego tengo que crear una manera en la que proyecto mi conciencia de una forma individualizada para que entre en ese vehículo que llamo cuerpo y lo mueva. Así es como yo experimento la creación que he creado. ¿Me explico? Tengo que crear cosas que estén en conexión conmigo, pero que puedan percibir el sueño, la realidad, el programa que yo estoy creando. Dime. Manejar la creatividad. Claro. Ahí es donde entra el alma. El alma es el vehículo. Y para que pueda experimentar, le pongo un compañero anexo que llamamos mente. La mente es la que hace que yo pueda decir, percibo que esto es real, aunque es un sueño, percibo que es real. Lo estoy tocando. ¿Por qué? Porque la mente se conecta con el alma para hacer percibir que los átomos que están en el vehículo que uso, que he creado, se conectan con esto. Entonces, la mente es la que me hace percibir eso. Si no tuviese la mente, yo no sentiría aquí. Sí, pero porque Ni tú siquiera podría también- ver, porque los ojos también son físicos. Pero porque tú también en parte estás creado de esa misma materia. Exacto. Ese es el punto. Tengo que crear algo de la misma consistencia de las cosas que están alrededor. Si aquí todo es átomo, tengo que crear un cuerpo de átomos ¿Por qué lo percibes? para, como si fuera para algo conectar. real? Porque tú tienes también ese mismo diseño. Y tu mente está programada de esa misma. Claro, el misma papel de la mente, para poder sentir que esto, coño, ¿cómo va a ser una proyección holográfica? Todavía no sabe ciertas cosas. Pero claro. El papel de la mente son dos cosas principalmente. Entrar en el círculo de espacio-tiempo para hacer lo que llamamos causa-efecto, o sea, el papel de la mente. Y lo segundo es hacer que el aspecto espiritual de la conciencia perciba la materia.
Si no fuese a través de eso, nosotros no percibimos esto, no veríamos todas estas cosas, porque el ojo es físico y necesita que la mente le diga al alma, lo que estás percibiendo tiene esta forma y tiene tal otra, y estos son colores y estos son formas. Si no, Por eso se yo no dice vería que- nada. Por eso No dicen que escucharía, el no cerebro escucharía. no engaña. Dos diferencias. Los importantes. sentidos, los 5 sentidos operan a través de la mente para que el alma experimente el sueño. Si no, el alma estaría aquí, no vería, no oiría, diría, no sé ni dónde estoy, ni Son qué los es esto. conductos que necesitas para Exacto. percibir este mundo. Claro. Son necesarios para percibir el sueño, o sea, o el Tendremos holograma que este. definir dos cosas, el proyectador y el proyectado ya en este caso. Exacto. ¿eh? Sí. O sea, el proyectador no se puede sentar en la silla, el proyectado sí, y tiene la sensibilidad de lo que ha querido proyectar el proyectador. Exacto. Y de ahí le viene el rebote al proyectador. Hermes Trismegisto lo llama el motor y aquel que motoriza. Eso es. sí. Hermes Trismegisto lo llama así. Sí, o sea, ¿Bien hasta ahí? Mejor estás en el sillón. yo sí, además me está gustando mucho, ¿eh? O sea, La silla le está molestando un poco. Ahí está más cómodo. ¿Bien hasta ahí? Ahora, Sí. esa plenitud se manifiesta a sus percepciones. Acuérdense que yo referí eso como emanaciones, una parte de mí, pero no se va afuera. Ojo el dato, no se va afuera. Simplemente soy tan grande porque lo ocupo todo, que dentro de mí mismo, que todo es conciencia, todo es energía, proyecto réplicas de mí, pero en escala más pequeña. Lo que decía antes de los fractales, se repite la misma secuencia. Ahora imaginemos una galaxia que dentro de ella más pequeña crea sistemas estelares, más pequeño crea sistemas solares, más pequeño crea planetas o mundos. Dentro de esos planetas, submundos que podríamos llamar el mundo animal, el mundo mineral, ¿no? Después está el plano del océano, que es un mundo aparte, que nosotros nos metemos ahí, necesitamos equipos particulares para estar ahí dentro. Después las aves arriba, ¿no? Cada uno en un submundo. Los insectos que viven dentro de los árboles son distintos de nosotros, aunque estemos en el mismo planeta. Entonces son mundos dentro de mundos, y después está el mundo molecular, el mundo atómico y el mundo subatómico de los quarks. Desde el más ¿no? grande visible Entonces al todo más es pequeño como, invisible. claro, un fractal. Pero más grande que las galaxias está el universo en sí, que es infinito, y dentro, ese universo está dentro del propio perfecto. O sea, del uno, que es infinito. Por consiguiente, lo primero que hace es proyectar réplicas de sí mismo dentro. Como si yo dijese, bueno, ahora yo solamente soy como Pinocho, o soy como un espantapájaros. Un Realmente no mentiroso. tengo nada. Un mentiroso. No tengo nada. Pero soy capaz de proyectar dentro de mí mismo algo que le voy a llamar células. Y empiezo a crear células dentro de mí. Y pienso dentro de la célula, quiero crear no sé, algo más pequeño que la célula dentro de la célula. Y tiene tu patrón. Claro, exacto. Cada réplica chiquitita tiene el componente de todo Del el fabricante. que es más grande. ¿No? O del No sé si alguna vez escucharon una conferencia de Greg Braden que explica que se hicieron varias investigaciones científicas y se cogió una cadena de ADN, se tomó una partícula de esa cadena de ADN y se llevó a otra habitación. Se manipuló esta y esta reaccionó. Y dice, aunque se hiciese eso, incluso con un fotón, coges la partícula aquí y la otra la llevas al otro lado de la galaxia, cambias esta y se cambia esta. Eso Es el postula, lo entrelazamiento dice cuántico. Corbera. Ese es el entrelazamiento cuántico. Exactamente. Lo dice ¿Por qué? Corbera. Porque es un holograma. Son partículas que están en dos sitios al mismo tiempo, aunque las Pero dividas están es lo conectadas, mismo. Están conectados. Es lo mismo. Y tú no ves el hilo que Eso da. es física cuántica. Entonces no podemos decir que Dios está separado de nosotros. Es una percepción errada. Nosotros estamos dentro de Dios y Dios es parte de cada una de nuestras partes. Es parte de esto, es parte de esto, la conciencia en todas las cosas. El propio Ra, una vez que explicaba a alguien, como 20, 30 años, le explicaba cómo le enseñaban a Todd cómo construir las pirámides. Él dice, es que entramos en conexión con la conciencia de la propia piedra, porque las piedras mismas, todo es conciencia. Entras en comunicación y la piedra se forma de la manera que tu conciencia le está diciendo, y hay una comunicación entre tú y la piedra, y le dices cómo quieres que se organice y ella se estructura en una forma de cristal, y montaron las pirámides de esa manera. No existe ley de gravedad que impide que tienes que levantar unos bloques como ponen las películas y los documentales, un montón de negros cargando con rodillos y no sé qué y levantando la estructura. No, dice, todo se hizo con la mente. Como nos comunicamos con la estructura, porque todo es conciencia. Las piedras, el agua, el viento, las hojas, los insectos, todo es conciencia. Es solo cuestión de que tu conciencia sea capaz de entrar en comunicación con esa conciencia.
Si uno coge con la conciencia y le dice a la montaña, en comunicación a la montaña, muévete y tírate al mar, la montaña lo hace porque entras en comunicación con la conciencia que es la montaña. ¿Sí? Un poco complicado, supongo, de percibir, no digo que sea fácil, pero... Todo lo que obedece tiene vida. Y todo lo que tiene vida Distinto es- obedece al uno. Claro, distinto es que tenga un alma como la tengo yo. Que yo me ponga a hablar con la montaña como si fuese una persona. Eso es un aspecto distinto. Hay diferentes niveles de la conciencia, que es a lo que quiero entrar ahora. Y por eso nosotros nos comunicamos entre nosotros de una manera, pero con un animal no tendríamos esa afinidad. No nos entendería, o no nos, si le dijésemos, quisiésemos explicar a un perro, no pases la calle porque puede pasar esto y lo otro, a lo mejor no nos entiende. Mucho menos si se lo decimos a una culebra, porque su capacidad de conciencia aún no está evolucionada al grado de poder comprender las cosas que nosotros comprendemos. Lo mismo si O al nosotros revés, la tuya. razonamos Tú con un sabes ángel, razonamos con un Dios, razonamos con una conciencia de vibración mayor, cosas que dirán, esos son ridiculeces, ¿no? A lo mejor no nos juzgan, ¿no? Pero para nosotros es importante, o para nosotros no tiene sentido, y para ellos es lógico. Bueno, entonces, hablando sobre esto, esa plenitud se manifiesta a sus percepciones como el espacio o espacio exterior. Entonces primero tiene que haber la infinitud y después se proyecta ese primer espacio. Aún no hablo de espacio-tiempo, eso aparece después. El concepto de tiempo está relacionado también con algo fijo. Un ejemplo, aquí hay un espacio, pero no puede haber tiempo en tanto no exista una puerta. ¿Por qué? Porque no hay un cálculo de cuánto tardo yo desde aquí hasta que llego a la puerta. Pero si no hay nada, no puede haber tiempo. Porque cuánto tardo yo en ir a qué, a la nada. O cuánto tardo yo puedo estar horas y horas en cuanto a qué percepción, moviéndome a la izquierda o a la derecha si no hay nada, como punto de referencia. Pero si yo creo cosas en un espacio, entonces ya puede haber tiempo que es relativo a cuánto tardo yo en llegar a ese objeto. Entonces ya estoy midiendo algo. ¿Sí se entiende eso? Entonces tiene que haber un espacio para que entonces se pueda desarrollar un algo dentro de ese espacio. Pero aún no hay tiempo, en tanto no hay al menos dos objetos que sirvan como punto de referencia que tardaría de aquí a allá, ¿no? Bueno, entonces, cuarto, el creador se divide. No que se parta por la mitad y él se queda mitad aquí y mitad aquí, sino que coge una fracción de sí mismo y la lleva hacia el exterior. Un ejemplo, padres, ¿sí? Que tomamos nuestra semilla, la depositamos en el óvulo y después se replica a un niño. Tiempo después lo ves y esa imagen es semejanza tuya. Pero tú no te partiste en un pedazo para ahora ponerlo a él. Él es una partícula de ti, una partícula tuya. Y a medida que pasa el tiempo vemos en todo el planeta Tierra un montón de seres humanos, pero todos son réplicas y clones. La sangre no hace más que clonarse. Se clona y se clona y se replica. Y los seres humanos nos replicamos. Solamente hay algunas diferencias, pero todos somos clones. Y dice Pablo, y de una sangre hizo a todo el género humano, o a todas las naciones de la humanidad, de una sangre. Pero todos somos distintos, porque se replica y se replica. Pero cuando se replica yo no dejo de ser yo, simplemente la parte mía, yo pongo una aportación de mi esencia, se replica y crea otra persona, y esa toma una parte de sí mismo, se replica y crea otra. Y tiene una parte de ti. Y eso es lo que mismo ocurre con el hizo- Lo mismo que hizo el padre, volvemos al principio. Claro, el creador ¿qué hace? Toma una parte de sí, no dejando de ser él, simplemente toma una parte de su energía y replica. Evidentemente la réplica en esos cánones no es tan grande, ni tan poderosa, ni tan majestuosa como la fuente de origen. Tan sencillo como un espejo. A medida que ponemos más espejos, el reflejo del siguiente espejo es más oscuro, ¿no? Un primer espejo, nos vemos casi como nosotros. El otro, con respecto a este, se ve casi como este. Y el siguiente casi como casi, hasta que, ¿no? Igual se diluye cualquier cosa en el agua. A medida que haces más diluciones, entonces se dice dilución, que se diluye, la esencia es menos, pero no quiere decir que deja de ser. No pasa muchas veces con la medicina ayurveda, creo que es, que con disminuye Homeopatía. eso con la homeopatía. Lo pones Pero aunque lo en- diluyas un montón, sigue teniendo las partículas que necesitas para que haga Por su eso, función. pero nosotros La somos la información. vigésimo no sé cuánta dilución El cuerpo, en cuanto al cuerpo. en cuanto al cuerpo. Es solamente una información que queda. Claro. En cuanto al cuerpo, o sea, podemos reírnos y tomar del pelo todo respecto al cuerpo, pero el vehículo que hay aquí dentro y que no vemos, ese es realmente puro. Y esa Bueno, esencia que viene de acá arriba.
Bueno, Simplemente no lo vemos porque como es una conciencia y vibración muy por encima de lo que vemos, el conductor. no lo percibimos. El conductor, El lo que conductor. llamamos alma. Eso. Es una vibración de conciencia tan alta que ninguno de los aparatos que tenemos para medir la materia y cosas similares a la materia es capaz de percibirlo. Por eso dicen muchos que el alma no existe, porque no se ve, no se puede medir, porque todos los aparatos que tenemos son según este cosmos. No pueden medir algo que está en un nivel de vibración tan elevado. ¿Bien? Freddy, Con respecto ¿cómo a la llamas conciencia. sombra? ¿Qué? La sombra que formamos de nuestros cuerpos cuando caminamos bajo la luz. ¿Qué pasa? ¿Cómo la llamas? La sombra. Sí, nuestra sombra, sí. Cuando hacemos sombra. Sombra. es ¿Cómo la llaman? que se refleja nuestra imagen. Sombra, no sé cómo llamarle. Entonces, Reflejo de ti mismo. científicamente tendrá que haber una explicación. Ah, sí, pero ahora se saldría del tema y no he preparado nada sobre eso. Bueno, pues perdón. Bien, bien. El creador se divide o crea porciones individualizadas de sí mismo. Eso es lo que podemos llamar Elohim. Ojo la palabra. Elohim, ¿qué significa? Decimos, no, Elohim significa Dios. No, Elohim significa dioses, pero en un sentido conceptual podemos decir que se llama Dios. Ojo, eso no quiere decir que la definición que nosotros usamos comúnmente, o las religiones, o las mitologías, cuando dicen Dios como el único Dios, se refiere a eso. Tengo que hacer énfasis en esto porque puede causarse una confusión tremenda. Es Dios de dioses. Realmente, la idea que nosotros deberíamos usar para decir Dios sería a lo que en metafísica podemos denominar la mente colectiva. Eso es realmente Dios. El perfecto, uno infinito, no es Dios. El uno infinito, el perfecto, no es Dios. Él es más grande que el concepto de Dios. En otras palabras, nuestra idea que hemos tenido de Dios es que Dios esto, Dios lo otro, porque la religión y Dios, porque Dios juzga y Dios manda la ley, porque Dios nos ama, somos hijos. Todos esos conceptos son relativos a la mente colectiva. No son relativos al perfecto. El perfecto es aún algo más grande que la propia idea que nosotros tenemos de Dios. La idea de Dios pertenece a la mente colectiva. Ahí nace Dios, sea como concepto o sea como identidad. Más arriba hay un concepto mayor que Dios, que es el perfecto y el absoluto. El Padre. Que se puede- Encima de Dios existe el Padre, encima del Padre existe el Hijo, encima del Hijo existe Bárbaro y encima del Bárbaro existe el perfecto. Es la suma de todo. Lo repito porque sé que es difícil. Encima del Padre existe el Hijo. Sí, en esos cánones sí, pero no estoy hablando de Jesús y su Padre. Esos En son los otros cánones de la otros mente conceptos. colectiva. Sí. Entonces, imaginemos la mente colectiva, de donde nosotros provenimos. El origen de las almas que vienen de ese universo. La mente colectiva. Encima de la mente colectiva, imaginémonos a el Hijo, por ejemplo. Al lado podemos poner el Padre, arriba podemos poner la Madre, Barbeló, y arriba el Perfecto. Estos tres, que son la Madre, el Hijo y el Padre, representan el concepto de Padre Creador o Padre Eterno. En otro momento yo lo explico con gráficos, porque así es muy difícil ahora. Si no es necesario, si de uno parten las tres células que acabas de nombrar, Sí. de donde parte los tres hilos, es mayor que los tres juntos. Entonces la mente O sea, colectiva son- representa ese concepto de Es el Dios. conjunto de los tres más un plus. Cuando yo me refiero a Hijo, no estoy hablando de Jesús. Ya, Cuando estoy hablando de Padre Eterno o Padre Creador, no me estoy refiriendo a Dios. Todos esos conceptos vienen después a través de la proyección de la mente colectiva en lo que nosotros llamamos el cosmos. Si antes hemos dicho Bueno, Cuando universo estás hablando del perceptible. Hijo, ¿a quién te refieres? Aquel a quien Jesús personifica. Jesús está personificando al Hijo, pero no es el Hijo. Él personifica Y al Hijo. Barbelos personifica la sabiduría. Barbeló personifica el prepensamiento del perfecto. Y la sabiduría. La sabiduría viene después. Vale, voy a entrar en ese punto entonces. ¿Aparece el espacio o espacio Hay que exterior? explicarlo un poco mejor. Bueno, hacía falta poner más gráficas. Ya. No me imaginaba que me iba a extender así. Entonces el creador se divide y crea porciones individualizadas de sí mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Barbeló crea
O sea, el prepensamiento del perfecto crea al Hijo y crea al Padre. ¿Sí? Ellos tres, lo que es el pensamiento del perfecto, el Padre y el Hijo, representan el Padre eterno o el Padre creador. ¿Sí? Ahora, ellos crean para el Hijo un primer universo, un universo espiritual, un primer universo del Hijo, con 4 reinos. Entonces lo he mencionado, estos 4 reinos, cada uno con 3, tiene 12. Si se acordarán de las clases, ya hablaba de eso hace tiempo. Bien, entonces crean estos reinos. Pero para que esos reinos tengan gente, hace falta primero que se estructuren. Entonces se estructuran y aparecen esas primeras almas que pueblan esos lugares celestiales. Todas esas almas que aparecen es lo que nosotros llamamos la mente colectiva y se denominan Elohim. Ellos representan la idea de Dios. A través de ellos se proyecta la idea de Dios a los universos, a las galaxias, a todos ellos. ¿Sí? Entonces imaginémonos primero un universo que es espíritu, debajo un universo que es mente y debajo un universo que es materia. Imaginémonos nosotros en el universo que es materia. El universo que es mente influye en el universo que es materia. Y el universo que es espíritu influye en el universo que es mente. Todas las cosas siempre como un ejemplo unas de otras. ¿Bien? Ahora, la conciencia lleva a la focalización del infinito en energía infinita, es decir, el logos o el amor. Lo primero que crea entonces el Hijo es lo que nosotros llamamos el logos. ¿Qué hace el logos? El logos se encarga de utilizar la conciencia y convertirla en espacio-tiempo. Perdón, el logos lo que hace es que crea el espacio-tiempo y en ella crea la energía. ¿De qué manera? De fotón. Entonces tiene que aparecer la luz. ¿Cómo lo hace? Pues tiene que crear estrellas. Las estrellas son las que se encargan de transportar ese fotón. Y hay muchas formas de energía a través de las cuales se crean todas las cosas. Por eso la Aleph. Bien, sí. Entonces, ¿qué ocurre? El universo de repente empieza a haber proyecciones de energía que se organizan de forma espiral. Nosotros diríamos, vale, empiezan a aparecer las galaxias, donde son un remolino, dentro otros remolinos, y como toda la conciencia se focaliza en lugares particulares, la conciencia se unifica y se crea luz. ¿Qué quiero decir con eso? Que de repente de lo que no se veía empiezan a aparecer puntitos que se compactan y aparecen estrellas. Todas las estrellas se focalizan en grupos y se ven sistemas estelares. Todos los sistemas estelares se empiezan a mover y se ve una galaxia. Y cuando vienes a ver, donde de repente no había nada, empiezan a aparecer lucecitas y se estructura de forma de remolinos. No es un Big Bang. No es exactamente... Podría asemejarse a un Big Bang. Se podría asemejar a un Big Bang, pero a lo mejor no exactamente como la teoría de Gracias la a manera la que se ha postulado. proyección de todos juntos. Depende del nivel, porque eso sería el logos el que está creando eso. La mente colectiva crea una porción de esa a donde va a ir a manifestarse o a aparecer. O sea, la mente colectiva no creó todo el universo, creó una parte de esa porción que podríamos llamar la parte en la que se tiene que dar el arrepentimiento. O sea, pensé en estar separado de Dios y como consecuencia tengo que volver a Dios. O sea, porque si yo como individuo, ahora hablando, yo como individuo proyecté el mundo que yo veo, alguien, para que yo pueda ver este mundo que yo he proyectado, tuvo que adelantarse a mí y crear un mundo donde yo me manifiesto. Claro, es que ya había 12 reinos. El 12º era el de la sabiduría. De ahí se proyectó la parte del universo donde nosotros estamos. Esta parte que llamamos mundo, cosmos, como queramos llamar. No me refiero al planeta Tierra, me refiero a esta parte del universo en la que nosotros estamos. Ya existían 12, entonces se proyectó un 13º desde el 12º, como una fracción del 12º, y a partir de ahí todo ese potencial de universo, sistemas estelares, Me enrolla un poco sistemas eso, pero vale. El Padre Eterno, o sea, Madre, Hijo y Padre, Sí. llamémosle Padre Eterno a estos tres, el Padre Eterno no se encarga de esta parte que nosotros llamamos cosmos, toda la parte que se ha separado de Dios y que tiene que volver, no. Esto es una porción de los 12 reinos del Hijo. O sea, tenemos 3, tomamos del tercero, el del Hijo, crea 12 reinos, y del 12º reino
nace ese concepto de separación. Pero no es todo, es solamente una porción la que experimenta eso, esa idea de dualidad, o sea, me separo, el ego de repente manifiesta y dice, ¿qué sería estar separado de Dios? Pues mira, ¿quieres saber lo que es estar separado? Ahora experiméntalo. Porque tu solo pensamiento, siendo parte de la mente de Dios, es tan poderoso que no puedes pensar algo y pretender que no ocurra nada. Si yo pienso, ¿qué será imaginarme un ser que se trepa encima de los árboles? Y mientras lo estoy pensando, se ha manifestado ese animal y de repente aparece un simio y se sube encima del árbol, porque mi mente tiene ese poder para hacerlo. Si la mente de la mente colectiva es lo que es, o sea, es la mente del Hijo y el Hijo es la mente del perfecto, no puede simplemente pensar algo y que no ocurra nada. Y llegan Crea el cosmos. Nosotros, Para por lo menos, nosotros para también lo crear que es. algo, nosotros para crear algo tenemos primero que pensarlo Sí. y después llevarlo a cabo con nuestras manos. es pensar Creamos en un ello. microcosmos. Él es al revés, no usa las manos, usa su Sí, pensamiento. Claro, Sí, es pensar depende del en nivel. ello. Pero siempre estamos creando microcosmos. Entonces, nosotros no podemos crear un macrocosmos, pero podemos crear un microcosmos. Preparamos comida, diseñamos un automóvil. O sea, ¿qué cosas no podemos hacer? Un montón de cosas siempre y cuando sean microcosmos. Yo no puedo, por ejemplo, crear un planeta. No podría hacer eso. ¿Quién lo dijo? ¿En escala? ¿Cómo hago un planeta? A lo mejor en otras circunstancias, quién sabe, en plan Star Wars. Pero en un sentido práctico no puedo crear un planeta, pero sí puedo crear microcosmos. Como que no, con una bola en el fondo. Chiquito, Bueno, claro. sí, ya Bien. está hecho. Sí, Bueno, Entonces, el creador Y lo lanzo para allá a ver Sí, hasta que- dónde llega. El creador es la concentración del infinito como un principio consciente llamado infinito inteligente. Otros lo llamamos fe, pero vamos a definirlo como infinito inteligente porque la idea de fe es más bien religiosa. Sí, Pero es Sabiduría, interesante fe. la comparación. sí, infinito inteligente es equivalente a lo que nosotros en la Tierra llamamos fe, pero sin la apreciación religiosa. Bien, infinito inteligente. Cuando el infinito se centra en sí mismo, que es el punto clave, la conciencia es centrarse en sí mismo, entonces ocurre la creación. Y el sol central, no este sol, sino en el sentido del universo emanado de la energía del amor, o sea, el logos, sale todo. A partir del sol central hay un ritmo y un flujo del infinito inteligente.